Después de los viajes de Cristóbal Colón, muchos otros exploradores europeos empezaron a viajar al Nuevo Mundo en busca de riquezas, nuevas tierras y aventuras. Uno de esos hombres fue Hernán Cortés. Hernán Cortés nació en 1485 en un pequeño pueblo de España llamado Medellín, en la región de Extremadura. Desde joven, Cortés soñaba con aventuras y con hacerse rico. Estudió un poco de leyes en la universidad, pero pronto abandonó sus estudios porque quería vivir experiencias emocionantes. Cuando era un joven adulto, decidió viajar a América. Primero llegó a La Española y después se mudó a Cuba, que ya era una colonia española. En Cuba, Cortés trabajó para el gobernador español Diego Velázquez. Era inteligente, ambicioso y muy hábil para negociar y liderar. Estas cualidades lo ayudaron a ganar poder y confianza. En esos años, los españoles escuchaban muchas historias sobre una gran civilización en el continente, una tierra rica en oro y plata, con ciudades impresionantes y un gran imperio. Esta civilización era el Imperio Azteca. Bienvenido a Go Spanish, el mejor lugar para aprender español. Continuamos. Cortés, lleno de ambición, pidió permiso para organizar una expedición hacia esas tierras desconocidas. Al principio, el gobernador Velázquez le dio permiso, pero luego, desconfiando de las verdaderas intenciones de Cortés, intentó cancelarlo. Sin embargo, Cortés no obedeció. Con gran determinación, salió de Cuba en febrero de 1519, con un pequeño ejército de unos 500 hombres, 16 caballos y algunos cañones. La expedición hizo varias paradas en las islas del Caribe y después llegó a las costas de lo que hoy es México, en una zona conocida como Yucatán. Allí, Cortés tuvo los primeros contactos con pueblos indígenas. Algunos eran amables y curiosos, otros más hostiles. Durante estas primeras interacciones, los españoles recibieron dos regalos muy importantes. El primero, Jerónimo de Aguilar, un español que había vivido varios años entre los mayas y sabía hablar su lengua. El segundo, la Malinche, una mujer indígena que hablaba maya y náhuatl, el idioma de los aztecas. Ella se convertiría en la traductora, consejera y pieza clave para el éxito de Cortés. Con la ayuda de Aguilar y la Malinche, Cortés pudo comunicarse con muchos pueblos indígenas. Jerónimo traducía del español al maya y la Malinche del maya al náhuatl, que era la lengua de los aztecas. Así, Cortés fue aprendiendo sobre la estructura política de la región. Había muchas ciudades y reinos que estaban bajo el control de los aztecas. Pero muchos de ellos estaban descontentos y sufrían por los tributos y las guerras impuestas por el gran imperio. Cortés, astuto y estratega, vio una oportunidad. Si podía aliarse con los enemigos de los aztecas, tendría más fuerza para conquistar su imperio. Antes de avanzar hacia el interior,
Cortés tomó una decisión muy famosa. Hundió sus propios barcos. De esta manera, sus hombres no podían escapar ni regresar a Cuba. La única opción era avanzar hacia el interior o morir. Así comenzó una de las aventuras más increíbles de la historia. Un pequeño grupo de hombres europeos acompañados por aliados indígenas, marchando hacia el corazón del poderoso imperio azteca. Después de hundir sus barcos, Hernán Cortés y sus hombres no tenían otra opción. Debían avanzar hacia el interior de las tierras desconocidas. Su objetivo era llegar a Tenochtitlán, la gran capital del imperio azteca. Una ciudad que, según las historias que escuchaban, era más rica y más impresionante que cualquier ciudad de Europa. Pero el camino no era fácil. México tenía una geografía complicada: selvas, montañas, ríos, volcanes. Además, cada región tenía su propio pueblo indígena, con culturas, lenguas y costumbres diferentes. Al principio, Cortés tuvo enfrentamientos violentos. Uno de los primeros fue con los totonacas en la región de Zempoala. Después de mostrar su fuerza, Cortés logró algo muy importante. Los totonacas se convirtieron en sus aliados. Esta alianza le enseñó una gran lección. No podía conquistar un imperio tan grande solo con sus hombres europeos. Necesitaba aliados locales, pueblos que también estuvieran en contra de los aztecas. Más adelante llegó a las tierras de los tlaxcaltecas. Ellos eran enemigos tradicionales de los aztecas. Al principio lucharon contra los españoles, pensando que eran otra amenaza. La batalla fue difícil. Los españoles eran pocos y aunque tenían caballos y cañones, los tlaxcaltecas eran miles y conocían perfectamente el terreno. Sin embargo, después de varios días de lucha y al ver que tenían un enemigo en común, los tlaxcaltecas decidieron hacer la paz. Se aliaron con Cortés y le ofrecieron su ayuda, guerreros, provisiones y conocimiento del terreno. Este fue un momento crucial. Con la ayuda de miles de indígenas aliados, el pequeño ejército de Cortés se volvió mucho más fuerte. En su camino hacia Tenochtitlán, pasaron por Cholula, una ciudad sagrada llena de templos. Aquí ocurrió la famosa matanza de Cholula. Cortés sospechaba que los líderes locales planeaban atacarlo. Para prevenir cualquier traición, organizó una emboscada y mató a muchos nobles y guerreros. Aunque este acto fue muy violento, también fue un mensaje claro. Cortés no aceptaría ninguna traición. Después de Cholula, el camino hacia Tenochtitlán quedó libre. Mientras se acercaban, escuchaban más y más historias sobre la ciudad y sobre Moctezuma, el gran emperador. Se decía que era un hombre poderoso, casi divino, pero también temeroso de los signos del cielo. Los indígenas contaban que habían visto señales extrañas, cometas, incendios misteriosos y ruidos en el cielo. Muchos creían que los dioses estaban molestos y que grandes cambios estaban por venir.
Moctezuma, al enterarse de la llegada de los españoles, decidió actuar con prudencia. En lugar de atacarlos, les envió regalos preciosos: oro, piedras preciosas, ropas finas, pero estos regalos no detuvieron a Cortés. Al contrario, aumentaron su deseo de llegar al corazón del imperio. Finalmente, en noviembre de 1519, Hernán Cortés, sus hombres y sus miles de aliados indígenas entraron a Tenochtitlán. Lo que vieron fue increíble. Tenochtitlán era una ciudad gigantesca, construida en medio de un lago, sobre varias islas conectadas por puentes y caminos. Tenía calles anchas, plazas enormes, templos gigantes y canales de agua, como si fuera una ciudad de Venecia, pero aún más impresionante. Los españoles que venían de Europa comparaban Tenochtitlán con las mejores ciudades que conocían. Algunos decían que era tan majestuosa como Constantinopla, la antigua capital del Imperio Bizantino. Otros la comparaban con la Roma antigua por su tamaño, su organización y su belleza. Se estima que Tenochtitlán tenía entre 200 y 300,000 habitantes en ese momento. Moctezuma recibió a Cortés en persona, le ofreció hospitalidad, regalos y lo invitó a quedarse en uno de los palacios de la ciudad. Por un momento parecía que dos mundos muy diferentes, el mundo indígena y el mundo europeo, podrían convivir en paz. Pero bajo la superficie, la tensión crecía cada día. Muy pronto, la desconfianza, la ambición y los choques culturales iban a provocar uno de los conflictos más dramáticos de la historia. Cuando Hernán Cortés y sus hombres entraron a Tenochtitlán, la relación con Moctezuma empezó de manera pacífica. Los españoles fueron tratados como invitados importantes. Por un lado, los aztecas observaban a los extranjeros con sospecha. Veían sus armas de acero, sus caballos que parecían monstruos desconocidos y sus extrañas costumbres. Por otro lado, los españoles también sentían miedo. Estaban rodeados por miles de guerreros en una ciudad desconocida, lejos de cualquier ayuda. Cortés sabía que su situación era muy peligrosa. Si Moctezuma decidía atacarlos, podrían ser eliminados fácilmente. Así que tomó una decisión radical. Capturó a Moctezuma y lo convirtió en su prisionero dentro de su propio palacio. Aunque Moctezuma seguía actuando como emperador en público, en realidad estaba controlado por los españoles. Era una estrategia arriesgada, pero funcionó durante un tiempo. Mientras tanto, en la costa, los enemigos de Cortés no descansaban. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, estaba furioso porque Cortés había desobedecido sus órdenes. Envió un ejército para arrestarlo, dirigido por Pánfilo de Narváez. Cuando Cortés se enteró, dejó a una parte de sus hombres en Tenochtitlán y marchó rápidamente hacia la costa para enfrentarse a Narváez. En una batalla rápida, Cortés derrotó a sus enemigos y además convenció a muchos de sus soldados de unirse a su expedición. Con nuevos refuerzos, Cortés regresó a Tenochtitlán, pero algo terrible había sucedido durante su ausencia. Los españoles que se habían quedado en la ciudad, dirigidos por Pedro de Alvarado, cometieron una masacre en el Gran Templo durante una importante fiesta religiosa. Mataron
a cientos de nobles aztecas que estaban desarmados y celebrando una ceremonia de paz. La ciudad estalló en furia. Los aztecas, ahora liderados por nuevos jefes, rodearon el palacio donde estaban los españoles. La situación se volvió desesperada. Cortés trató de calmar a la población usando a Moctezuma como mediador. Le pidió que hablara con su pueblo desde un balcón para pedir la paz, pero los aztecas ya no lo respetaban. Algunos relatos dicen que le arrojaron piedras y flechas, hiriéndolo gravemente. Poco después, Moctezuma murió. Aunque las versiones varían, algunos dicen que lo mataron los propios aztecas. Otros culpan a los españoles. Con Moctezuma muerto, los españoles estaban atrapados. Tenían que escapar de la ciudad de noche. Esta fuga desesperada es conocida como la Noche Triste. En la madrugada del 30 de junio de 1520, Cortés y sus hombres intentaron salir silenciosamente de la ciudad, cruzando uno de los puentes, pero fueron descubiertos. Los guerreros aztecas atacaron con todo su poder. Muchos españoles murieron ahogados en los canales, cargando demasiado oro. Otros fueron capturados y sacrificados. Fue un desastre total. Cortés logró escapar con solo una parte de su ejército. Los sobrevivientes estaban heridos, cansados y devastados emocionalmente. Pero Cortés no se rindió. Después de huir, reorganizó sus fuerzas, reforzó sus alianzas indígenas y planeó un nuevo ataque. Pasó casi un año reconstruyendo su ejército, ahora más numeroso gracias a sus aliados tlaxcaltecas y otros pueblos enemigos de los aztecas. Mientras tanto, Tenochtitlán sufría. Una terrible epidemia de viruela traída por los europeos se extendió por toda la ciudad. La enfermedad mató a miles de personas, incluyendo al nuevo emperador, Cuitláhuac. La ciudad, que había sido tan majestuosa, estaba muy debilitada. En mayo de 1521, Cortés lanzó su ataque final. Organizó un asedio, bloqueó la ciudad, cortó el suministro de agua y alimentos y atacó desde el agua usando barcos pequeños que construyeron en el lago. Los aztecas, ahora bajo el mando de Cuauhtémoc, resistieron con enorme valentía. Pelearon casa por casa, canal por canal. Pero poco a poco el hambre, las enfermedades y la falta de recursos los debilitaban. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado. La gran ciudad de Tenochtitlán cayó. Había terminado una guerra que cambió el destino de toda América. Donde antes había una ciudad impresionante, llena de templos y palacios, ahora quedaban ruinas, fuego y silencio. Sobre estas ruinas, los españoles construirían una nueva ciudad, la Ciudad de México, que años después sería una de las ciudades más importantes del continente. La conquista de Tenochtitlán no solo fue el fin de un imperio, fue también el inicio de una nueva era, llena de mezclas de culturas, conflictos y cambios que todavía hoy marcan la historia de América.